Con ustedes, el profesor Eliezer González, con la clase Soteriología. Continuamos con el tema de la soteriología y ahora tal vez estamos entrando en lo que algunos consideran la soteriología verdadera, porque está en el Nuevo Testamento. Y el término empieza a tomar su cariz más fuerte en el Nuevo Testamento. Pero como yo lo veo, es que los ríos de la profecía que vienen del Antiguo Testamento se vierten en el Nuevo. Yo veo que como que el Antiguo Testamento son como ríos que van desbordándose y van fluyendo y caen en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Jesucristo dijo que la ley y los profetas hablaron de él. Entonces nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento no es aparte, es parte importante, integral de la salvación. La figura central del Nuevo Testamento es Cristo. Bueno, la figura central del plan de Dios es Cristo. La figura central de la Biblia es Cristo. El mismo nombre de Cristo, Jesús. Jesús. Nombre Jesús significa Salvador, ¿no? O sea que este es el nombre por excelencia de Dios. Jesucristo, Salvador. Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tanto en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, como en Juan, la obra de salvación encuentra tal vez su máxima expresión. Aunque la palabra sotería, ¿verdad?, que nos está ocupando aquí, no aparece muchas veces, pero sí aparece la salvación ejemplificada en el reino de Dios. Jesucristo sí habló del reino, y el reino tiene salvación en sí mismo. La palabra salvación también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, no siempre tiene la connotación espiritual, ¿verdad? Les dije eso antes, quiero repasarlo. Algunas veces se utiliza como salvación de algún peligro, de alguna debacle. En Hechos capítulo 27 se utiliza la palabra salvación, sotería, para decir que los marineros y la gente que va con Pablo en aquel barco, ¿se acuerdan? Pablo va hacia Roma y sobreviene una tempestad y parece que van a naufragar en el mar. Y Pablo utiliza 3 veces la palabra salvación, sotería, para indicar salvación física. En Hechos 27:20, vamos a buscarlo aquí en la escritura, ¿verdad?, para que esté más respaldado por la escritura. Hechos 27:20, el apóstol Pablo dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esa salvación no es espiritual, pero es la misma palabra que se utiliza, ¿verdad?, sotería. Entonces, la salvación no siempre es espiritual. Habíamos perdido esperanza de salvarnos. Como la situación era tan difícil, algunos marineros pensaron escaparse y dijeron que estaban haciendo como que estaban soltando las anclas. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados romanos: si los marineros se van, nadie se salvará. Así que impídales que se vayan. Entonces tuvieron que sostener a los marineros en el barco y se salvaron. Por cierto, que el apóstol Pablo asegura que Dios le ha dicho que no van a perderse ninguno de ellos. Y les dice que, estoy tratando de recordar la historia, dice: por favor coman, porque habían pasado
si mi memoria no me falla, 18 días que no habían probado comida. Y les dice, ustedes deben comer algo porque necesitan salvar su vida. Pero habla también de salvar en el sentido de salud. O sea que en el Nuevo Testamento la expresión salvación también significa salud física. Y algunos recuerdan tal vez la antigua versión, ¿verdad?, de la Escritura, que dice, y en ningún otro hay salud. Porque la expresión salvación y salud son sinónimas en el Nuevo Testamento. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, habla de salvación. En Lucas capítulo 1 y versículo 69, Zacarías habla de salvación. Lucas 1, 69. Empezando en el versículo 67, dice, y Zacarías su padre, de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La expresión redimir también es sinónima de salvación en el Nuevo Testamento. Ha redimido a su pueblo. Y en el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador. O sea que Zacarías está hablando ahora como profeta y dice, Dios nos ha levantado un Salvador poderoso. Ese Salvador es el Señor Jesucristo. Este Salvador está conectado a las promesas hechas a Abraham en Génesis capítulo 12. Porque en él serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que cuando aparece el Señor en el Nuevo Testamento, irrumpiendo en la escena, este Salvador es el Salvador prometido en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 77, hablando ahora del niño que es Juan el Bautista, dice en el versículo 77 que él va a ir adelante del Señor para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Él no es la salvación. Juan el Bautista no es el Salvador, pero va a anunciar el conocimiento del Salvador. Y por eso que Juan el Bautista, cuando ve al Señor venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Aún los milagros de sanidad implican salvación. Implican que uno mayor que la enfermedad física está aquí. Cuando el Señor hace sus milagros de sanidad, Él está ejemplificando el poder de Dios. Aquí está uno a quien la enfermedad le obedece. Cuando Él calma la tempestad en el mar de Galilea, está ejemplificando el poder de Dios. Aquí está uno más grande que la tempestad que se desarrolla en el lago. Entonces la sanidad como tal viene a ilustrar el poder del ungido de Jehová sobre el reino físico. Él es Señor también del reino terrenal. Él es Señor del reino terrenal. Ahora, la salvación que el Señor Jesucristo viene a ofrecer es porque el mundo, el hombre está perdido. O sea, el Señor Jesucristo no viene a un mundo que está librado o liberado. Viene un mundo perdido. En Lucas 19:10, el Señor dice que Él ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y por cierto que en ese capítulo de Lucas 19, por primera vez el Señor Jesucristo utiliza 3 parábolas para indicar que el corazón de Dios es la salvación del hombre. Y las utiliza en forma consecutiva. El Señor Jesucristo presenta las 3 parábolas para indicar que su corazón es la salvación del hombre, que esto está en el centro de su corazón. En Juan 12:47, el apóstol Juan
dice, Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar. Porque el mundo estaba ya condenado. Juan dice, el que no cree ya ha sido condenado. Hay algunos que piensan que Jesucristo viene a predicar condenación, pero dice, yo no vine a condenar, yo vine a salvar, porque el hombre sin Cristo ya estaba perdido. En el resto del Nuevo Testamento y especialmente en las cartas de Pablo, el tema central sigue siendo la salvación. Especialmente en las cartas de Pablo, pero también en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es decir, allí se presenta claramente que el único que tiene poder de salvar es Jesucristo. No hay otro nombre. Y por así decirlo, no hay otra persona, porque el nombre ejemplifica a la persona. En Hechos 16:31, si crees, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa expresión se le dice al carcelero, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, el corazón del Nuevo Testamento es que el hombre está perdido y Dios ha provisto el medio de salvación. En Efesios capítulo 2, versículo 5, se puntualiza que la salvación se realiza sin la intervención de la obra del hombre. ¿Se acuerdan que dijimos en el Antiguo Testamento que cada vez el hombre trataba de decir, bueno, yo lo hice, yo soy el centro del asunto, pero Dios siempre probó al hombre errado? Y ahora en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y después dice, esto no es de vosotros. Esto es don de Dios, regalo de Dios, iniciativa de Dios, sin la intervención de la obra del hombre. Ahora, si entendemos eso, muchos de los malos conceptos de la salvación tienen que despejarse. Cuando entendemos que Dios es Señor de la salvación, como dijimos en la primera sesión, y de que no hay otro nombre, no hay otro plan, no hay otro medio, no hay otra posibilidad. En 1 Timoteo 1, en el versículo 15, dice el apóstol Pablo que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego añade, de los cuales yo soy el primero. Entonces, aún uno como Pablo, ¿verdad? Que fue un hombre religioso en su día, educado a los pies de Gamaliel, se declara, yo soy uno. Porque la salvación es por pura gracia. Y en Hebreos 7:25 se declara que Jesucristo puede salvar, que no solamente tiene la capacidad y el deseo de hacerlo, sino que tiene la intención de hacerlo. Porque algunas veces, pues hablando en el término humano, solamente nosotros pudiésemos decir que estaríamos dispuestos a salvar a alguien de en alguna condición difícil, ¿no? Estamos dispuestos a salvar a una persona, hablando en términos humanos. Pero no siempre estamos nosotros en posibilidad de hacerlo, porque no tenemos capacidad de hacerlo. Pero Dios puede salvar y quiere salvar. Y quiere salvar. Eso es lo que nos asegura Hebreos 7:25. María, en su Magnificat, en su canto, expresa la salvación que Dios da. Y María dice, Él despoja a los ricos, Él despoja a los soberbios, a los poderosos, a los que confían en sí mismos y da a los humildes. Es decir, el Señor está haciendo una obra que rompe con el orgullo humano, que tira al fuerte. El apóstol Pablo va a decir que Él escogió a lo pobre, a lo vil, a lo miserable, a lo que no es, a lo que no tiene nombre, para avergonzar a lo que es. Ahí está la salvación del Señor. El Señor quita a unos que creen tener y da a los que no tienen nada, a los que se declaran incompetentes para su propia salvación. Esta salvación entonces va más allá de lo espiritual. Es también una salvación de las estructuras del poder político y económico que oprimen al hombre y lo hacen
una víctima de sus fines egoístas. El problema en el Nuevo Testamento es que algunos pensaron que el Señor venía solamente a derrocar el régimen de turno. Y algunos trataron de hacerlo rey cuando vieron que él tenía la posibilidad de hacer pan de las piedras. ¿Verdad? Y en los evangelios se declara que trataron de forzarlo a ser rey. Este es el que nos conviene, ¿no? Este es el hombre que nos conviene porque tiene el poder de hacer las cosas. Pero el Señor no vino a destruir las estructuras del poder político, aunque algunas veces la salvación en las Escrituras tienen que ver con la destrucción de esas estructuras. Pero este no es el principal fin del Señor. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿restaurarás el tiempo o el reino de Israel en este tiempo? Ellos pensaban que tal vez el Señor iba a empezar una charla acerca de cómo el Señor va a poner ahora el reino suyo sobre la tierra y los reinos del mundo van a pasar a ser sus reinos. Eso viene, pero no era el momento entonces. El Señor les dijo, no les conviene a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces el Señor empieza a hablar de que estos que son sus discípulos van a ser testigos de una verdadera salvación que comienza desde adentro del hombre. En Lucas capítulo 2, en el versículo 30, vemos ahora a Simeón. Cuando se cumplió el tiempo de presentar al niño, dice la Escritura que había en Jerusalén, en el versículo 25 de Lucas capítulo 2, un hombre llamado Simeón, era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Por cierto, que ese término consolación también tiene que ver justamente con salvación, porque la salvación consuela al oprimido. ¿Se acuerdan cuando Cristo se presenta en la sinagoga por primera vez y tomando el rollo dice, esta es la obra que Dios me mandó a hacer? Dejar al oprimido suelto y sanar a los quebrantados de corazón. Esta es la obra del Mesías. Este Simeón, que representa entonces al pueblo, a todo el pueblo, dice que fue movido por el Espíritu y vino al templo. En el versículo 27. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos al niño. Miren, y bendijo a Dios, diciendo, versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es decir, Simeón dice, esta es la salvación. Lo que los profetas dijeron, lo que los profetas anunciaron, está aquí en forma personal, visible. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. La obra de salvación de Dios no está oculta. La obra de salvación de Dios está a la luz de todos los pueblos. Está a la luz de todas las naciones. Y por cierto, ¿verdad? Que el Evangelio es luz para las naciones. Y así lo dice Simeón, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora la salvación tiene una cara humana. Es Jesucristo. La salvación se centra en la persona del Señor Jesucristo. Y según el apóstol Pablo, esta salvación de parte de Dios, aunque este tema lo vamos a amplificar en la próxima lección, tiene connotación universal. Sale de Israel, pero tiene connotación universal. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo asegura que esta salvación no va a quedar dentro solamente de los predios de Israel. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero luego añade, y también al griego. Yo creo que esto fue lo que olvidó Jonás en el tiempo antiguo, cuando Dios lo mandó a Nínive.
Jonás se olvidó que Dios es Señor de todos, que Él es el verdadero Señor y que todos los pueblos del mundo deben escuchar de Él y gustar de su salvación. Por eso cuando Jonás recibió la orden de ir a Nínive, él dijo, no. ¿Por qué? Porque esta salvación es para los judíos. Y el Señor declaró, esta salvación es para los judíos primeramente, pero también para los griegos, y también para los romanos, y también para todo el mundo. Entonces, al judío primeramente y también al griego. En Tito, capítulo 2 y versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, esa salvación es una salvación que va más allá de los confines de la tierra de Israel. Tiene un carácter universal. Y el mismo Pablo, aunque declara ser apóstol de los gentiles, él reconoce esto, que no solamente para los gentiles y no solamente para Israel, sino esta salvación trasciende todos aquellos lugares. Realmente estamos en presencia de una salvación grande. El autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que fue profetizada en el tiempo de los profetas, pero que tiene su cumplimiento ahora en la persona del Señor Jesucristo? ¿Cómo escaparemos? La bendición es que nosotros hemos escapado y que todo el que está en Cristo ha escapado del castigo y la condenación eterna. En la próxima sesión vamos a estarnos yendo específicamente a la persona de Jesucristo en la obra de salvación. Y yo creo que esa es la parte más hermosa de todas.